vamos a comentar la actualidad de Naciones Unidas, ¿verdad? Es decir, claramente hoy la comunidad internacional no es la misma que existía cuando se crea la organización en el año 1945. Bueno, la casualidad y el desarrollo del cronograma nuestro, bueno, determinó que precisamente estemos dando esta clase cuando se cumplen exactamente 80 años de la entrada en vigor, ¿sí? Porque si bien eh, prima fue en junio, pero la entrada en vigor de la Carta ocurrió el 24 de octubre de 1945. Hoy se están cumpliendo exactamente 80 años, ¿sí? de la andadura, ¿no? Del comienzo de este periodo de actuación, en un momento en el que hay que destacar claramente todo lo bueno que se ha hecho desde el ámbito de Naciones Unidas. También hacer referencia a algunos episodios en los que las cosas no salieron bien, y señalar también que hoy no, lamentablemente la organización no vive su mejor momento. Sí, en algunos programas de la extensa área de cometidos y de actuación que tiene, ¿verdad? Que en algunos casos, o en varios casos, funcionan y funcionan muy bien, pero no podemos soslayar que el multilateralismo, que está fuertemente asociado a los ideales, ¿no? y a la impronta de esta, que es la principal organización de carácter intergubernamental de la sociedad internacional. Bueno, ese multilateralismo está viviendo horas bajas, ¿verdad? Es decir, no se han podido evitar algunos conflictos que o bien continúan ocurriendo, como es el caso del que existe entre Rusia y Ucrania en este momento. En otras etapas de la historia fueron otros, o bien lo que ha pasado entre Israel y Gaza, ¿verdad? Y que vive un alto el fuego ahora, pero que, como sabemos, si bien se alcanzó ese acuerdo, todavía hay que calificarlo como precario, ¿no? Porque cada tanto hay alguna intervención, y en definitiva, también hay otros conflictos en África, alguno en Asia, pero son conflictos localizados, regionales. Por supuesto que cualquier conflicto significa eh, pérdida de vidas humanas, pérdidas materiales, y eso es en todos los casos lamentable. Pero lo primero que hay que decir, si vamos a comenzar a estudiar esta organización tan importante, es que el objetivo principal que se trazó allá por mediados del año 45, cuando estaba terminando esa guerra tan terrible que fue la Segunda Guerra Mundial, ese objetivo se ha cumplido durante todas estas décadas, que es evitar una tercera guerra mundial que, bueno, ya sabemos qué consecuencias podría tener para la humanidad, sobre todo porque no solamente se usarían, es decir, más allá de la sofisticación que han alcanzado las armas convencionales, esa tercera guerra podría eh, emplearse, en ella se podrían emplear ese tipo de armas que ya se conocen, pero también se podría acudir a armas muchísimo más, de mucha mayor letalidad, que podrían amenazar regiones enteras en el mundo, como es el armamento atómico. Y digamos, objetivo trazado de evitar una gran conflagración mundial como habían sido las dos anteriores, eso las Naciones Unidas lo ha
logrado, ¿sí? Atravesó las décadas de la Guerra Fría y no se llegó felizmente a ninguna situación de ese tipo. Hubo, sí, un episodio allá por el año 62 que ustedes habrán del que ustedes habrán oído nombrar, ¿no? Que fue la famosa crisis de los misiles y esos 13 días que paralizaron un poco al mundo, o por lo menos lo tensionaron, ¿sí? Pero eso con diplomacia se solucionó. Siempre se recuerda la figura del presidente Kennedy en ese plano. Eso es un elemento muy importante para nombrarse en cualquier clase sobre Naciones Unidas, pero hay muchísimo más, ¿sí? Para comentar, porque vamos a ver que la ONU tiene una estructura ampliada, perdón, una estructura central, principal, que la vamos a estudiar, pero además tiene una estructura más amplia. A ver si no estamos muy lejos de la placa que yo quería mostrarles, para que tengamos una idea, creo que estamos cerca. Ahí está. Esto es un poco, miren lo que es el sistema de las Naciones Unidas. Estos son los órganos principales, que ya se los presento, porque es más allá que probablemente muchos de ustedes los conozcan, pero tenemos como gran órgano plenario la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, que vamos a hablar también de este órgano importante, el Consejo Económico y Social, que depende de la Asamblea General, pero que tiene una fuerte autonomía y que, como su nombre lo indica, va a atender todo lo que refiere al área económica y social de actuación, ¿no? Dentro de las Naciones Unidas. Como siempre, la Secretaría, lo que pasa que en este caso, si se quiere, y sin el se quiere, la Secretaría de las Naciones Unidas, a partir de la figura de su secretario general, es la secretaría más conocida del mundo, ¿no? Porque el secretario general opina, se desplaza a los países, bueno, realiza declaraciones, a veces a algún país no les gusta, pero por lo general el secretario general siempre lo que dice es a favor, ¿verdad?, de la paz y en contra de medidas bélicas, bueno. Y después tenemos como un órgano aparte, que claramente como es un órgano jurisdiccional, no tiene una dependencia, ¿verdad?, de ningún otro, que es la Corte Internacional de Justicia, que ya ustedes la conocen, que todos la conocemos. Y por último, ahí vieron perdido en el fondo de esa columna que está a la izquierda de la placa. Están viendo todos bien la placa, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces tenemos el Consejo de Administración Fiduciaria, que es un órgano que existió hasta la década del 90 porque tenía como cometido el de administrar los llamados territorios fideikometidos. ¿Qué era eso? Bueno, eran territorios que estaban en una transición hacia la independencia, que no la habían aún logrado por determinadas razones, y Naciones Unidas, como había algún problema por allí con algún otro estado, bueno, le encomendaba a ciertos estados la administración de ese territorio hasta que lograra o bien la independencia o bien su eh, unión a otro estado. Pero allá por el año 93-94, bueno, eso ya terminó. No hubo más territorios fideicometidos, por lo tanto no tuvo más sentido que el órgano continuara actuando. Entonces lo que se hizo es que si hubiese algún asunto digamos, que fuese objeto de un tema que tuviese que ver con los que habían sido los territorios fideikometidos, bueno, se notificara, ¿verdad?, a algún órgano de la estructura de las Naciones Unidas, concretamente el Consejo, y en ese caso podría, ¿verdad?, asumir, digamos, o resolver el problema, pero de hecho eso
prácticamente no ha ocurrido, por lo tanto, hoy ya solamente mencionamos el Consejo de Administración Fiduciaria con un sentido histórico por haber integrado el elenco de órganos principales de la ONU. Pero, como ven en el resto de la placa, por supuesto que esta letra es chiquita y no se solamente se destacan bien en los órganos principales, pero esto lo tienen en cualquier página o incluso en el ABC de Naciones Unidas, ¿verdad? Y lo pueden ampliar. Fíjense que hay órganos subsidiarios de la Asamblea General, hay fondos y programas, algunos muy conocidos, como el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, bueno, UNICEF, muy conocido por todos, ¿verdad? Eh, Institutos de investigación y capacitación, como la Universidad de las Naciones Unidas o el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones, órganos como ONU Mujeres, como el ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Se acuerdan que hablamos bastante del ACNUR cuando dimos asilo y refugio, sobre todo cuando hablamos de refugio? Bueno, el ACNUR forma parte de este elenco ampliado de órganos, fondos, ¿verdad?, que tienen conexión con la Asamblea General. A su vez, el Consejo de Seguridad tiene órganos subsidiarios, como el Comité de Estado Mayor, que en realidad no ha actuado en estos años, salvo en alguna reunión, ¿verdad?, cada tanto, pero no ha tenido sobre el terreno en sí una actuación concreta. Se ha reunido, pero tenemos también, por supuesto, que las misiones políticas y operaciones de mantenimiento de la paz, acá sí han sido múltiples las operaciones de mantenimiento de la paz y es una actividad de Naciones Unidas con la que nuestro país ha tenido un vínculo muy frecuente, ¿verdad? Y hasta hace poco lo ha tenido a partir del desplazamiento de efectivos de nuestro país para colaborar con el mantenimiento de la paz en la República del Congo, ¿verdad? Bueno, el Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, que eso actuó, en esa época todavía no existía la Corte Penal Internacional, por eso que se creó ese Tribunal Internacional para eh, juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la guerra de la ex Yugoslavia. A su vez, ya en un área socioeconómica, el ECOSOC también tiene comisiones y tiene órganos que dependen de él. Ejemplo, el ONU-SIDA, que es el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA, es muy importante este programa. Luego hay departamentos y oficinas que dependen en realidad de la Secretaría y que tienen que ver más con las funciones, en algunos casos con las funciones administrativas, pero también en otros con funciones técnicas, eh, porque tenemos la figura del secretario general, pero la Secretaría de la ONU tiene, digamos, una composición de miles de funcionarios, ¿verdad? Y después tenemos los famosos organismos especializados que se vinculan al ECOSOC, ¿sí? Em, pero que tienen una autonomía importante, como por ejemplo algunos ya los estudiamos o los hemos mencionado. Estamos hablando de la UNESCO, por ejemplo, o de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OASI, la Organización de la Aviación Civil Internacional, la OIT, ni más ni menos, la Organización Internacional del Trabajo. Son todos, bueno, la Organización Mundial de la Salud, por supuesto. Acá son organismos especializados que funcionan autónomamente, ¿verdad?, que tienen sedes, algunos de ellos, por ejemplo, en Ginebra, que es la segunda capital del sistema ONU después de Nueva York, pero hay otros que no. Por ejemplo, la OASI tiene sede en Canadá, por ejemplo, la UNESCO tiene sede en París, ¿verdad? La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas
para la alimentación y la agricultura y que tuvo una reunión hace pocos días a la que concurrió nuestro gobierno, nuestro presidente, tiene sede en Roma. Bueno, como ven, la familia ampliada de Naciones Unidas es extensa, es productiva y a su vez tienen sedes en cada uno de los Estados miembros, que son 193. En Uruguay, en Montevideo, hay ahora la llamada Casa de las Naciones Unidas, donde, por ejemplo, hay una actividad o delegación de ONU Mujeres, ¿sí? Y también hay otros programas. Bueno, como advierten, la labor, ¿verdad?, de las Naciones Unidas es muy amplia. Ahora, ¿vive hoy esta gran organización su mejor momento? Bueno, desde el punto de vista del diseño, ¿verdad?, y de las posibilidades en materia de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y de una participación más igualitaria de los estados en las grandes decisiones, bueno, eso hay que decir que no se está ante el mejor momento. Y eso lo vamos a ver ahora enseguida, pero primero vamos a ver los antecedentes, ¿no? Porque como ustedes ya saben, o quizás muchos de ustedes saben, em, si bien la Asamblea General es el órgano plenario, el órgano en el que todos los estados están representados, el Consejo de Seguridad, que es el órgano que está todo el año en Nueva York para tratar las cuestiones de urgencia y que tiene como responsabilidad primordial el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tiene una característica muy especial. ¿Y cuál sería esa característica? ¿Alguien que quiera anticiparse y comentar algo sobre esto? ¿Qué hay en el Consejo cómo se compone el Consejo de Seguridad? ¿Alguien recuerda o leyó algo? ¿O de los medios? A ver, Víctor. Tiene miembros permanentes que son 5 y miembros Ahí no está. permanentes que son 10. Y creo que en mi opinión, ¿no? La característica que lo que complica toda la situación de las Naciones Unidas es el tema del poder de voto de los miembros permanentes, ¿no? Ahí está, que se traduce en la capacidad de la figura del veto, ¿verdad? Es decir, como bien dijo Víctor, hay 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y hay 10 miembros no permanentes, que van rotando cada 2 años. ¿Quiénes son los miembros permanentes? Como vamos a ver ahora enseguida, pero ya lo adelantamos. Y bueno, son las potencias victoriosas, las potencias que hicieron el esfuerzo bélico en la Segunda Guerra, ¿sí? Los Estados Unidos, Rusia como sucesora de la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y China. Obviamente todos estados centrales con economías importantes, pero la realidad del 45, como vimos, no es la misma claramente 80 años más tarde. Tampoco lo era 50 años más tarde, pero menos todavía hoy. ¿Por qué? Porque hoy hay otros países con grandes mercados, con economías importantes, con gravitación muy importante en el escenario internacional, que además son contribuyentes también importantes de la ONU, que no tienen la calidad de miembro permanente. Y todavía más, hay continentes que no tienen ningún miembro representado con una banca permanente en el Consejo. No lo tiene, por ejemplo, América Latina y el Caribe. No lo tiene África. No lo tiene Oceanía. Lo tiene Asia a través de China, que en los primeros años tampoco era la República Popular China, ¿verdad? Era China-Taiwán la que estaba como miembro permanente, pero luego, ante la realidad de los hechos, y luego de la revolución que se dio en China, sí, la República Popular China accedió, ¿no?, al asiento permanente porque era, por un dato de la realidad, ya había
se había extendido en todo, en la enorme mayoría del territorio chino. Pero, por ejemplo, no es miembro permanente la India, que hoy es el país más poblado del mundo. Otros fuertes contribuyentes de la ONU, que claro, habían sido países considerados enemigos, ¿no? En la época de la Segunda Guerra, pero que luego claramente cambiaron esa condición casi enseguida, y que son contribuyentes importantes monetariamente de la ONU, como Japón, como Alemania, tampoco son miembros permanentes. Son frecuentes miembros no permanentes, pero no hay tampoco un miembro permanente, como yo les decía, del área latinoamericana, que bien podría ser Brasil por su tamaño o, en todo caso, con carácter rotativo, algún país latinoamericano. Tampoco el mundo árabe está representado en el Consejo de Seguridad con carácter permanente. Ya, bueno, ya dije la India, Oceanía tampoco, no hay ningún país africano. Entonces, claramente la Carta tendría que reformarse. El problema está que los actuales miembros permanentes, no todos, pero algunos de ellos, son renuentes, ¿verdad?, a modificar esa condición que ya hoy por hoy luce, ¿verdad? Bueno, desactualizada, ¿no? Repito, han pasado 80 años. ¿Se puede reformar la Carta? Se puede reformar la Carta, pero como vamos a ver después, si bien los estados pueden convocar a una conferencia para que se modifique, ¿verdad? Para que haya una propuesta de reforma de la Carta, eh, eso se puede hacer, se puede tratar un proyecto, se puede poner a votación, todo, hasta ahí todo se puede hacer, pero el momento final, la llave de la reforma, la siguen teniendo los miembros, los actuales miembros permanentes, a partir de lo que dice el artículo 108 de la Carta, que lo tengo por acá, ¿sí? El juego de los artículos 108 y 109, porque dice que las reformas a la Carta entrarán en vigor para todos los miembros de las Naciones Unidas cuando hayan sido adoptadas por el voto de los 2/3 de los miembros de la Asamblea General. O sea que hasta ahí va bien la cosa. Y ratificadas de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales por las 2/3 de los miembros de Naciones Unidas, incluyendo, y acá viene, a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y el 109 dice que se podrá celebrar una conferencia general de los miembros de Naciones Unidas con el propósito de revisar esta carta en la fecha y lugar que se determine por el voto de las 2/3 de los miembros de la Asamblea General y por el voto de cualesquiera 9 miembros del Consejo de Seguridad. O sea, acá no se pide que los miembros permanentes acompañen la iniciativa, ¿verdad? Es decir, se puede celebrar la conferencia sin ese requerimiento. Pero después ahí dice que acá sí vemos que se mantiene el alcance de la necesidad del acuerdo con los miembros permanentes, porque dice que toda modificación de esta carta, recomendada por el voto de los 2/3 de los 2/3 de la conferencia, entrará en vigor al ser ratificada de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales por las 2/3 de los miembros de Naciones Unidas. Y luego dice, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Así que en definitiva, la llave de la reforma la siguen teniendo los miembros del Consejo. Y esto no se ha modificado. La Carta, muchachos, desde el 45 para acá, ha tenido mínimas modificaciones. Se aumentó el número de miembros no permanentes, y se aumentó el número de miembros del Consejo Económico y Social, y poca cosa más, ¿sí? Y poca cosa más. Es decir, hoy por hoy no solamente habría que reformar este tema de funcionamiento del Consejo, sino que, por ejemplo, muchos dicen que a la Carta, por ejemplo, le está sobrando algún capítulo, el de la administración fiduciaria, que ya no está vigente, no es que no esté vigente, no se justifica, digamos, porque no está operativo ese sistema. Y a su vez habría que agregarle otro capítulo,
que sería uno de derechos humanos. Más allá que repartido en el texto de la Carta, cada tanto encontramos algunos artículos que consagran, más que consagran, que refieren a derechos humanos, pero lo que dicen los autores es que estaría bien que directamente se incluyera un capítulo separado sobre derechos humanos en la Carta. Lo que ocurre es que luego, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los distintos pactos, ¿verdad?, que se fueron aprobando desde el ámbito de Naciones Unidas, todos los derechos humanos digamos, está bien redactado y existe ese repertorio, ¿no? Así como vimos que existe, esto ustedes lo estudian más a fondo en derechos humanos, pero igual lo comentamos acá, así como vimos que existe un sistema interamericano protector de los derechos humanos, también está, y un sistema europeo, ¿verdad? También está un sistema universal que parte de la Declaración Universal precisamente y de los pactos de derechos civiles, políticos, etcétera. Pero muchos autores señalan, dice, sí, eso está muy bien, pero no está mal, no estaría de más que si vamos a reformar la Carta, incluyamos en el texto un capítulo de derechos humanos. Bueno, ¿qué antecedentes tuvo la ONU? Profe, disculpe Bueno, eso que una están viendo, interrupción. ¿saben qué es? Sí, Usted habló del sistema europeo, sí, te sistema escucho. universal, ¿y el otro sistema cuál era? Sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos. También hay uno que está comenzando, digamos, un sistema africano. Sí, sí, son sistemas ¿Y no dijo el continentales, europeo también? pero sí, sistema europeo. Sí, sí, pero ese no lo vamos a estudiar hoy. En todo caso, mencionaremos algo cuando hablemos No, 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 de la Unión sí, Europea. Muy bien, gracias. bueno. Eh, ¿Qué antecedentes sobre la Sociedad de Naciones? ¿Verdad? O mejor dicho, antecedentes de la ONU, la Sociedad de Naciones. ¿Qué es esto que están viendo ustedes acá? Bueno, precisamente es el acceso al Palacio de las Naciones que queda en Ginebra. Yo les dije ya que Ginebra es un poco la segunda capital, ¿no?, de las Naciones Unidas después de Nueva York, porque es sede de varios de los organismos especializados. La Sociedad de Naciones fue la organización intergubernamental, al igual que lo es las Naciones Unidas, que actuó en el periodo entre guerras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó y por qué, en definitiva, no logró el objetivo de máxima, que era cuál? ¿Cuál sería el objetivo de máxima en el periodo de la Sociedad de Naciones? ¿Qué les parece a Mantener ustedes? la paz. Ahí está, que no se desatara una nueva guerra. Porque después de la guerra de 1914-1918, por mucho tiempo esa guerra fue conocida como la Gran Guerra, incluso hoy en algunos países europeos todavía la llaman así. Fue después de la Segunda Guerra Mundial que para diferenciarla se dijo Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Sociedad de Naciones desde el vamos tuvo sus problemas. También tuvo algunos logros. Por eso es que hay una mirada ahora un poquito más, no digo indulgente, pero sí como que trata de rescatar algunos logros, sobre todo en mediación de conflictos pequeños, localizados. Por ejemplo, la Sociedad de Naciones medió en un conflicto entre estados vecinos sudamericanos, como fueron Paraguay y Bolivia en la Guerra del Chaco. Y ahí medió la Sociedad de Naciones. Y medió también en conflictos en el área de los Balcanes, exitosamente, ¿no? Pero bueno, fue establecida en 1919 para promover la cooperación internacional y para lograr la paz y la seguridad. Eh, pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que algunos estados ingresaron a la sociedad, pero se retiraron casi enseguida o al poco tiempo. Cuando Alemania, por ejemplo, eh, con la República de Weimar, que parecía ir hacia un rumbo democrático, luego
Ya en la década del 30, obviamente, con el ascenso del nazismo, ocurre todo lo contrario, entonces Alemania se retira. Hubo grandes potencias que nunca tuvieron algún vínculo, pero no fueron miembros plenos de la sociedad. También se retiró Japón, que iba a ser otro beligerante en la Segunda Guerra. Por otro lado, no nos olvidemos que para la composición de la Sociedad de Naciones era mayormente de países europeos y algunos americanos, porque muchos estados todavía, muchos pueblos no habían accedido a la independencia, ¿no? Si la comunidad internacional en esa época tenía más o menos entre la tercera y la cuarta parte del número de estados que hoy tiene, ¿verdad? Hoy son 193. Sí, Víctor, adelante. No, iba a comentar que incluso esa situación de la salida de algunos estados de la Sociedad de Naciones, fue lo que promovió alguna discusión en la misma ONU en cuanto a imponer una cláusula de salida de las Naciones Unidas. Ahí está, para evitar la retirada. Muy bien, ahí está. Bueno, en conclusión, más allá de esos logros aislados, la Sociedad de Naciones no pudo evitar el estallido de la Segunda Guerra. Ustedes ya saben, ¿no?, lo que fue pasando. Primero Alemania anexa Austria. Ahí lo hace en un proceso pacífico porque una parte de la población austríaca no veía mal esa anexión, el Anschluss, lo que se llamó el Anschluss en alemán. Eh, no pasó lo mismo con lo que luego, lo que era Checoslovaquia en esa época, hoy dividido en dos estados, porque ya la Alemania nazi sostenía que en la región de los Sudetes, la parte oeste de Chequia, había una minoría alemana que no estaba siendo contemplada. Es cierto que había minoría alemana, había alemanes en esa región, pero no es que el gobierno de Praga los persiguiese, pero bueno, para evitar problemas y como ya se veía venir ese aire belicista por parte de aquel régimen alemán, se produce en 1938 el llamado Pacto o Acuerdo de Múnich, en donde se reúnen los líderes de las dos democracias, de Reino Unido y Francia. eh, no estaba Churchill todavía en el poder, con los líderes, con los jefes de Estado ya de autocracias, ¿verdad? Como Alemania e Italia, ¿no? Que ya eran dictadores, Hitler y Mussolini. Y en definitiva, no se invita al gobierno checo, cosa que ahí obviamente fue una falla, y se le acepta a Alemania y se le impone, o se le solicita, pero en realidad casi que fue una imposición, a Checoslovaquia que se diese esa franja oriental de los Sudetes a Alemania con el pretexto de que había una mayoría alemana así en la población. Era una franja medio angosta, ¿no? Pero que entonces enseguida Alemania, que ya había concretado, ¿verdad?, la anexión, el acuerdo con Austria para fusionarse, procede y ocupa esa franja de los Sudetes, pero a los pocos meses, 4 o 5 meses, alegando que la frontera se atacaba a la población alemana, bueno, todos pretextos que no eran reales. Hitler termina disponiendo la ocupación del resto, ¿verdad?, de Checoslovaquia, y ahí sí las democracias se dan cuenta que no se va a poder negociar y que la guerra es más que una posibilidad. Eh, Se acuerda con Polonia, que era el siguiente objeto de expansión alemana, un acuerdo, ¿verdad?, de mutua protección, y bueno, el resto de la historia es conocida. Se inventa un ataque a una estación, creo que de comunicaciones alemana por parte de polacos, cosa que era falsa. No, se fingió que eran polacos y no lo eran, y se procede a la invasión de Polonia, todo esto reconocido después por la Alemania ya
federal con su régimen democrático, ¿no? Ustedes saben que en Alemania hoy por hoy cualquier referencia al nazismo puede configurar una figura delictiva, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de todas las etapas de la Segunda Guerra, pero sí decir que fue una contienda tremenda en donde fallecieron entre 50 y 55 millones de personas. Bueno, ¿y cuál fue el camino hacia la Carta de las Naciones Unidas? Bueno, en el año 41 tenemos la declaración del Palacio de St. James en Londres, en donde los representantes del Reino Unido, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y los gobiernos en el exilio, porque ya habían caído bajo la ocupación alemana, estamos hablando del año 41, ¿no? De Bélgica, Países Bajos, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Yugoslavia y la misma Francia que había resistido en la Primera Guerra 4 años ante el embate, ¿no? de los ejércitos del Kaiser, que era otro régimen distinto, ¿verdad?, en la Primera Guerra. Sin embargo, ante la maquinaria de la Wehrmacht, ¿no? de las fuerzas alemanas, no logró detenerlas y más allá de la asistencia de la línea Maginot y demás, y en 6 semanas, en el año 1940, Francia capitula ante Alemania y se produce el famoso episodio de Dunkerque, en donde más de 300.000 soldados, la mayoría británicos, pero también algunos franceses que se iban para después poder luchar para recuperar su país, bueno, en un operativo que fue bastante exitoso, se embarcan en todo lo que podían y vuelven a Gran Bretaña porque ya estaba perdido, ¿no? Estaba perdida la batalla. eh, Francia, entonces, la mitad norte de Francia pasa a ser ocupada por Alemania. La mitad sur tiene alguna presencia, pero digamos, se gobierna en forma semiautónoma, es la famosa llamada, la llamada Francia de Vichy, pero eso durante cierto tiempo, porque luego, por razones estratégicas, la Alemania dispone que la ocupación del resto del territorio, ¿no? De la Francia no ocupada. Estaba la Francia ocupada y la Francia no ocupada, pero en el último año, creo que fue no me acuerdo si fue el 42 o 43, este, las tropas alemanas terminan ocupando toda Francia, ¿no? Bueno, en el mismo año 41 se produce la Carta del Atlántico, en donde en el medio del Océano Atlántico, en un lugar no determinado y con mucha seguridad, porque no se olviden que estaban por ahí rondando los U-boats, ¿no? Los submarinos alemanes que tenían una tecnología muy avanzada para la época. Bueno, se reúnen en alta mar Roosevelt y Churchill y ya delinean un poco cómo serían las pautas para el futuro. Después, a fines del 41 ocurre un hecho, es decir, Estados Unidos tenía, el gobierno Roosevelt tenía una neutralidad benévola hacia el Reino Unido, le suministraba alimentos, le suministraba apoyo logístico, pero no había entrado todavía en la guerra porque había ciertas dudas en el Congreso, pese a que la mayoría tenía, ¿no? una postura pro ayuda a los aliados, que en ese momento eran solamente el Reino Unido y, bueno, y algunos países distantes que habían sido sus colonias, como Australia, como Sudáfrica, pero en Europa el Reino Unido resistía solo, ¿no? Sobre todo en el año 40, la famosa batalla de Inglaterra, ¿no? Que fue este, incluyó los bombardeos nocturnos a Londres y a otras ciudades, y que finalmente después de 3 meses se logró, digamos, empatar primero y tratar de alejar después a los bombardeos. Fue un año muy duro para el Reino Unido, pero se logró evitar una mayor destrucción, ¿verdad?, de ciudades inglesas, sobre todo, ¿no? Porque ya más al norte, a Escocia, no llegaban tanto, pero bueno, pero a fin del 41 ocurre un hecho que cambió
que digamos que fue decisivo también para el curso de la guerra, pero que fue un hecho impactante, ¿no? ¿Cuál fue ese hecho? ¿Alguien que se acuerde de historia o que haya visto alguna película bélica sobre ese tema? ¿Qué pasó en diciembre de 1941? ¿Qué es lo que se produce? A ver, Rubén. Ay, profe, no sé si estoy con lo correcto, pero cuando Japón atacó Pearl Harbor. Exactamente, muy bien. Se produce el ataque japonés a Pearl Harbor, donde tenía Estados Unidos su base principal en el Pacífico, y bueno, y eso claramente determina la entrada en la guerra de Estados Unidos. Si bien la destrucción fue muy importante y hubo, creo que cerca de entre 2.500 y 3.000 muertos, ¿no? Muchos de ellos a bordo de los barcos, eh, por decisiones o por operativos de entrenamiento, por lo que fuera, había mucho acorazado que fundido, el Arizona es uno de los más emblemáticos, pero no estaban los dos portaaviones que en ese momento estaban destinados al Pacífico, estaban fuera de Pearl Harbor, y eso fue algo, digamos, que hizo que preservó las posibilidades de una reacción relativamente rápida. Igualmente, los 6 meses posteriores a Pearl Harbor, Japón se extendió muchísimo, pero ya después, a partir de la segunda mitad del 42, ya Estados Unidos había recompuesto en parte su flota y ya, bueno, y comenzó una serie de durísimas batallas entre la fuerza de Estados Unidos y Japón en el Pacífico. Pero en lo que tiene que ver con el camino hacia las Naciones Unidas, los objetivos que se iban trazando los aliados, ya eso estaba dado, porque también a mediados del 41 se produce otro hecho en Europa, y es que Hitler le declara la guerra a la Unión Soviética. Entonces ya la Unión Soviética, que en ese momento tenía una distancia, ¿verdad?, con el Reino Unido y con Estados Unidos, potencias occidentales que no compartían ciertas cosas, este, terminan siendo aliados, al igual también que la parte de China que no estaba ocupada por Japón, y eso va creciendo, ¿verdad? Formando un grupo importante. Además, el resto del mundo, que si bien no tenía mucha capacidad bélica como para participar o como para colaborar, sí tenía recursos alimenticios, minerales, y podían apoyar de otra manera. Se va formando lo que se llamó la causa aliada contra, ¿verdad?, las potencias del eje, y en definitiva en el año 42, 26 estados se reúnen y por primera vez se utiliza el nombre de las Naciones Unidas, ¿no?, en lo que se llamó la Declaración de las Naciones Unidas. Uruguay es de la Carta de San Francisco del 45 y de las Naciones Unidas es miembro fundador, pero de la Declaración de las Naciones Unidas es firmante posterior, ¿eh? Hubo 26 estados signatarios originales y 21 firmantes posteriores. Acá vemos a los llamados tres grandes, ¿no? De izquierda a derecha, Stalin, ¿sí?, Roosevelt y Churchill. En conferencias, bueno, Moscú, Teherán, bueno, Roosevelt fallece antes del final de la guerra, pero cuando ya faltaba muy poquito, y lo sucede el presidente Truman, ¿no? Bueno, se fueron dando a su vez conferencias de carácter más técnico en Dumbarton Oaks, que está cerca de Washington, y en Yalta. Acá, en estas conferencias, se acordó, las conversaciones fueron complejas, duraron horas y horas, cómo sería el funcionamiento del futuro Consejo de Seguridad. De ahí que los miembros permanentes se aseguraban algunas cosas, ¿verdad? Bueno, conferencia de San Francisco, abril de 1945, fíjense los concurrentes, ¿sí?, estados participantes.
Bueno, la Carta de las Naciones Unidas, junto con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se aprobó por unanimidad al término de la conferencia, que fue el 25 de junio de 1945, y entró en vigor un día como hoy, pero de hace 80 años, tras el depósito de los instrumentos de ratificación. Así que tenemos, claramente, hoy es un día histórico, ¿no? Bueno, We the Peoples of the United Nations. Bueno, esto lo vamos a ver. Esto es lo que yo les decía, la carta fue enmendada muy pocas veces y en muy pocos artículos, porque aumentó los miembros del Consejo de 11 a 15, como les decía hoy. Eh, También se reformó el tema de las cuestiones de procedimiento, se aumentaron el número de miembros del ECOSOC y, bueno, y también se ajustó de 7 a 9 votos la cantidad de votos para la revisión de la carta, porque claro, como la integración del Consejo se subió de 10 a 15, este, había también que corregir lo otro. Pero como ven, son mínimas las modificaciones. Prácticamente no ha tenido modificaciones sustantivas. Bueno, acá No, no está el hubo, antiguo. ¿Cómo, perdón? Sí, no Víctor. hubo, no hubo una reforma también de algún artículo en cuanto a los temas que puede manejar la Asamblea General, porque No, eso es, está muy bien, conceptualmente está muy bien, pero ahí no es que se reformó la carta, sino que se dictaron resoluciones por la Asamblea General. La resolución 377. Vamos a hablar de esa resolución también, porque eso es muy importante, pero no es que se reformó la carta, porque no, porque ya de por sí se podía igualmente dictar una resolución en ese sentido. Y del Consejo, ¿verdad? Bueno, acá estaba en letra muy chica, no les voy a pedir que lean de acá, pero todos ustedes tienen, ¿no? O acceden a la Carta de Naciones Unidas. Em, a ver, reglas de conducta, conservar la organización. Bueno, el artículo primero habla de los propósitos, y los propósitos son cuatro, son genéricos, pero son importantes, ¿sí? Sí, mantenimiento de la paz y la seguridad internacional es el primero de ellos, porque ¿cuál era la urgencia, el objetivo principal en el año 45? Precisamente evitar un nuevo conflicto de alcance mundial y mantener en todo lo posible la paz y la seguridad internacionales. ¿Continuaron existiendo guerras en estos 80 años? Sí, continuaron existiendo. Ahora, ¿hubo una guerra de escala planetaria con millones de muertos y con uso de armamentos de altísima letalidad? No, no hubo. No. Por lo tanto, en eso las Naciones Unidas, este propósito lo ha logrado mantener, ¿sí? Incluso en algún momento difícil, como les decía hoy, la llamada crisis de los misiles en el año 62, cuando había una flota, o había un barco ruso, soviético, ¿no? En ese momento, dirigido hacia Cuba para instalar misiles con carga nuclear que claramente iban a estar a pocos kilómetros de las costas de Estados Unidos, ¿verdad? Este, Porque también en ese momento Europa se estaba protegiendo, ¿no? Había bases ya con armamento también de ese estilo, pero a una mayor distancia. Acá estaba a 150 kilómetros. Bueno, eso por suerte se desactivó, funcionó el diálogo entre los gobiernos de las dos superpotencias de la Guerra Fría. Hubo algún otro momento de cierta tirantez, pero luego el resto de la historia es conocida. En los años 80, en la Unión Soviética, surge un movimiento de acercamiento con Occidente, sobre todo a través de la figura del secretario Gorbachov, que fue muy ponderado en Occidente, y luego se produce la transformación, ¿no? Se produce la desaparición como tal de la propia Unión Soviética, y bueno, y las 6 repúblicas soviéticas todas
van recuperando su independencia, queda Rusia como la superpotencia sucesora, ¿no? de la URSS, pero el mundo va cambiando, surgen nuevas centralidades, surgen nuevos mercados, países con grandes mercados y también con cierta capacidad de disuasión bélica, ¿verdad? La consolidación de China, que hoy es la segunda economía mundial y que es también una superpotencia, la presencia de la India, más estados, no demasiados, pero más estados acceden al armamento atómico, otros teniendo la tecnología dicen no, preferimos no convertirnos en un estado nuclear, porque como está el Tratado de No Proliferación Nuclear, cabe entender que las potencias nucleares no pueden emplear armamentos nucleares contra potencias que no los tienen. Bueno, sí, armas convencionales, pero no, eso de todas maneras tendría que ser reafirmado, ¿verdad? Para evitar es decir, situaciones complicadas, pero por lo general va por ese lado. El escenario es otro, como decíamos, ¿sí? Em, y por lo tanto, de ahí de nuevo la necesidad, ¿verdad?, de una reforma de la Carta para tratar de modificar o de atenuar el impacto que tiene el veto. De todas maneras, y a partir de precisamente de la resolución 377 y de lo que comentaba Víctor recién, hay que decir dos cosas en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Consejo. Y es que no todo es pasible de veto. Por ejemplo, si un Estado, ya sea un miembro permanente o no permanente, quiere llevar un asunto al orden del día del Consejo, lo puede llevar aún con la oposición de un miembro permanente, ¿sí? Porque llevar un asunto que se considere en el ámbito del Consejo, eso no es objeto de veto, ¿sí? Tampoco otras medidas más de corte administrativa de funcionamiento del Consejo tampoco son objeto del veto. Pero las cuestiones sustantivas, las cuestiones más importantes, esas sí quedan alcanzadas, ¿verdad?, por la figura del veto. Ahora, también, si ustedes leen detenidamente los artículos del Consejo, van a ver que aún en una hipótesis algo poco frecuente, y es que todos los miembros permanentes estén de acuerdo con votar una resolución, pero resulta que los 10 miembros no permanentes no lo están. Difícil, ¿no? No recuerdo ningún caso que haya sido así, que los 5 permanentes estén de acuerdo y los 10 no permanentes no. Bueno, la resolución del Consejo no se aprueba porque requiere 9 votos, o sea que por lo menos 4 votos, 4 de los miembros no permanentes tienen que acompañar la resolución por más que estén los 5 miembros permanentes de acuerdo. Otra cosa que también contribuyó a atenuar el impacto del veto es la introducción de la figura de la abstención. Supongamos que de los 5 miembros permanentes hay 3 o 4 que están convencidos de acompañar una medida que por lo general va a implicar, ¿sí?, algo fuerte, algo sustantivo, ¿verdad? Obligar a un Estado infractor a recomponer una situación, ¿sí? Eh, y de pronto hay un quinto miembro permanente que, como tuvo vínculos más cercanos con ese Estado infractor, no quiere aparecer votando en contra o castigo, digamos, sancionándolo, pero por otro lado también entiende que la situación se salió de tono y algo hay que hacer, y entonces, ¿qué hace? Se abstiene. Y esa abstención no equivale a veto. ¿Hubo ejemplos de esto? Hubo ejemplos de esto. Año 2010, ámbito Consejo de Seguridad.
Número de resolución 1973 del 2010. Tema que se consideraba el bombardeo de poblados civiles por parte del régimen de Gaddafi en Libia, un régimen que ya venía debilitado y que veía cómo desde el este de Libia, desde la ciudad, desde la región de Bengasi, avanzaba una fuerza insurrecta que pretendía desplazar al gobierno este, autocrático de Gaddafi. ¿Qué hace Gaddafi? Además de combatir en el territorio, ¿verdad? Con las fuerzas leales que le quedaban a los insurrectos, eh, dispone que los pocos aviones de combate que le quedaban leales bombardeen campamentos, posiciones de los insurrectos, pero también villas y poblados, o sea, afectación de la población civil. Obviamente eso llama la atención del Consejo y de muchos países vecinos, entonces se vota una zona de exclusión aérea en la que se obligaba a las fuerzas que le quedaban, a los aviones que le quedaban a Gaddafi, a evitar cualquier bombardeo aéreo, cualquier bombardeo a esos poblados y a la población civil, y se autoriza a que, no una invasión, pero sí que aviones de estados vecinos, concretamente de la OTAN, ingresaran al espacio aéreo libio y neutralizaran, o sea, ingresaran para que no pudiesen despegar los aviones de Gaddafi para bombardear esos poblados civiles. Eh, en el Consejo de Seguridad votaron a favor Estados Unidos, Francia, Reino Unido, de los mismos permanentes, y Rusia y China, que tenían vínculos con Libia, acuerdos de cooperación y demás, que hicieron, no se abstuvieron, permitieron la zona de exclusión aérea porque no estaban de acuerdo con el bombardeo, ¿verdad?, a poblaciones civiles. El resto, los otros miembros no permanentes, la mayoría acompañó esa resolución. Resultado, se adopta, es la resolución 1973 del 2010, bueno, y ya se dejaron de, los pocos aviones que le quedaban a Gaddafi, no bombardearon más, pero que eran aviones modernos de ataque, no bombardearon más esas poblaciones civiles porque había aviones de la OTAN patrullando el espacio aéreo libio. Bueno, meses después de eso, los que conocen la historia se acordarán, Gaddafi tuvo un muy mal final porque termina derrocado y bueno, y fallece atacado por quienes se oponían a su régimen que había sido muy autoritario, ¿no? Entonces, como ven, si bien el veto es una herramienta que pudo servir en las primeras épocas, que tuvo su sentido, pero que hoy ya luce desactualizado, que es desigual, que la gran mayoría de los otros estados entienden que debe ser modificado. Es decir, se lo aceptó en su momento porque era la manera en que comenzara este sistema que bregara por la paz mundial, por la seguridad internacional. Pero hoy, muchas décadas después, ya se entiende que debe modificarse y ha habido varios proyectos de reforma y ahora hay algo que se llama Plan del Futuro o Programa del Futuro desde el año 2024, que se empezó a gestar el año pasado, incluye la posibilidad de una reforma de la Carta. Cada tanto hay proyectos. Por ejemplo, se ha hablado de que ingresen como miembros permanentes nuevos miembros que representen a los continentes, ¿sí? Y ahí en eso hay bastante acuerdo entre los actuales miembros permanentes, pero están divididos en cuanto a si ingresan o no con la herramienta del veto. Entonces, algunos dicen, o varios dicen, bueno, pueden ingresar con el veto, pero solo cuando tengan que ver los asuntos con su continente, con el continente al que representan. Bueno, ¿qué se dice a eso? Dice, no, no puede haber miembros permanentes de primera y de segunda. O entran con todo o directamente el veto se retira y nadie lo usa. Bueno,
Eso, miren, desde hace alrededor de 20, 25 años se viene hablando de la reforma del Consejo, ha habido proyectos, ha habido estudios desde el propio ámbito de Naciones Unidas. Todavía eso no se ha logrado, obviamente no es fácil, para algún Estado resignar una herramienta que tiene a su favor, claramente no es fácil. En los próximos tiempos se verá, ¿verdad?, si finalmente hay algo concreto sobre esto, pero lo cierto es que cada vez es mayor el número de estados del resto de miembros de Naciones Unidas que este, está a favor de reformar la Carta en general y en especial el capítulo sobre el Consejo. Bueno, desde los 51 miembros iniciales del año 45, en el que, como ven, está nuestro país, bueno, llegamos a los actuales 193 Estados miembros. No vamos a nombrar a todos, porque son todos los estados de la Comunidad Internacional, pero sí decir alguna cosa. Por ejemplo, a partir de los años 50, muchos estados europeos que no habían ingresado, por razones de estar, por ejemplo, detrás de pertenecer al bloque oriental o demás, bueno, ingresaron, por ejemplo, Bulgaria, por ejemplo, Hungría, ¿sí? Pero también ingresó España, la España de Franco. ¿Por qué? Porque ya 1900, en los primeros años la mayoría de los países no estaba muy de acuerdo en que entrara España, porque España, si bien no había ingresado en la Segunda Guerra, tenía una proximidad con las potencias derrotadas del eje. Pero bueno, avatares de la Guerra Fría, España está en una situación geográfica muy estratégica, entra España en el año 55. Pero después, fíjense, a partir de la década del 60, sobre todo en la década de los 60 y los 70, ingresan muchísimos estados y muchos estados africanos. Fíjense, por ejemplo, el año 60, ¿quiénes incorporan? Alto Volta, que era un nombre anterior de un actual estado africano, Camerún, República Centroafricana, Chad, el Congo Brazzaville, el Congo Leopoldville, en realidad es la República de Congo y la República Democrática del Congo, ¿no? Actualmente, Chipre, Costa de Marfil, el ex Dahomey, que cambió de nombre, Gabón, Malí, Níger, Nigeria, República Malgache, que hoy es Madagascar, Senegal, Somalia, Togo, la mayoría estados africanos que habían accedido a la independencia, ¿sí? Lo mismo en los años 70, que ingresan Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar, todos países del Golfo, Bangladesh, estados caribeños, ya que hablamos también de América, como por ejemplo Dominica, Granada, ¿sí? Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas en el 80. Bueno, los últimos ingresos son Timor Oriental y Sudán del Sur, ¿verdad? Y Montenegro porque se separó de Serbia. Y un ingreso muy particular, no porque no fuera independiente, porque lo es desde hace siglos, pero que hasta ingresado este siglo se había mantenido con mucho vínculo, pero no como miembro pleno, y a pesar de que en su sede tiene a la segunda capital de la ONU, me refiero a Suiza. Suiza, por su neutralidad, decía, no, mejor nosotros tenemos una calidad, digamos, no sé si tenía una como de observador o no me acuerdo ahora, pero sí un vínculo fuerte con Naciones Unidas, pero no era miembro. Pero eso cambió en el año 2002, en donde se incorpora oficialmente, ¿verdad?, como Estado miembro de la ONU. Hoy no hay diferencias entre los estados fundadores y los demás. Para ser miembro admitido, el artículo 4 te dice que tiene que ser un Estado amante de la paz, aceptar las obligaciones consignadas en la Carta y que los estados estén capacitados para cumplir dichas obligaciones. ¿Se puede suspender a un Estado miembro? Bueno, el artículo 5. ¿Alguien que quiera leer el artículo 5? A ver qué les parece. Así yo aprovecho para tomar un poco de agua. ¿Tienen la carta a mano?
Estamos Nayara y yo para leer, si usted decide. Que vaya Bueno, Nayara, que vaya Nayara. bueno, adelante, Nayara. Artículo Buenas 5. tardes. Todos los miembros de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o correctiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad de miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios podrá ser restituido por el Consejo de Seguridad. Perfecto, Nayara. Y ahora, Víctor, te pido que leas el artículo 6. Artículo 6. Todo miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los principios contenidos en esta carta podrá ser expulsado de la organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Perfecto. Bueno, expulsado no ha sido ningún Estado objeto de expulsión. Suspendido, si vamos al tenor literal del artículo 5, tampoco, pero sí lo que ha ocurrido, o lo que ocurría en las épocas del apartheid, con Sudáfrica, con el anterior régimen, el anterior gobierno sudafricano, ¿verdad? Era que, si bien formalmente no se lo suspendía, lo que en la práctica se hacía era no invitarlo, no cursarle invitaciones a las reuniones, a las comisiones que podían darse de varios órganos. Desde luego, bueno, si participaba de una asamblea general, ahí no se podía, pero sí en otros ámbitos para demostrar el rechazo, además de que hubo mucha resolución sobre ese tema también, pero para demostrar el rechazo, ¿verdad?, a ese régimen tan condenable, de hecho, no participaba, ¿verdad?, de varios de los ámbitos de la ONU. Y en cuanto a la retirada, como bien dijo hoy Víctor con relación a la Sociedad de las Naciones, creo que fue Víctor, no está previsto un artículo de retirada, pero no se lo puede impedir, porque en definitiva, ¿qué es la Carta de Naciones Unidas? Muchos dicen tiene una naturaleza cuasi constitucional mundial, ¿verdad? En una definición optimista, pero en puridad, ¿qué es la Carta? Es un Es un, tratado, ¿verdad? es un Y a ningún tratado, Estado pero se le puede, claro, es un tratado importantísimo, pero tiene ese carácter convencional. Entonces, claramente no se le puede impedir a un Estado si quiere aislarse del resto de estados de la comunidad internacional, obviamente que va a quedar en una situación de desventaja. Esto ocurrió brevemente, fue con Indonesia por un desacuerdo que tenía en ese momento con Holanda, hoy con los Países Bajos, por un territorio, pero casi enseguida, porque no, las Naciones Unidas, entendió que las Naciones Unidas no había actuado tal como ellos pretendían, pero en definitiva, esa retirada, a los pocos meses volvió, ¿verdad? Indonesia a formar parte, de la organización. A ver, estoy buscando eso en qué año fue para tener una coordenada temporal, más exacta. Sí, Indonesia se retiró en el año 1965. En realidad, más allá de la presencia holandesa, también era porque tenía un conflicto con su vecina Malasia, ¿no? Pero reanudó, volvió, se reincorporó con su membresía al año siguiente, o sea que prácticamente fue muy corto el periodo en el que Indonesia dejó de ser miembro de Naciones Unidas. Bien, seguimos. Bueno, bueno, ya pueden estar contemplando la foto de este espacio que todos conocemos, ¿no? Ya sea o por el cine o por los medios o en aquellos casos
de compañeros que tuvieron la oportunidad de visitar la sede, o todos los meses de septiembre, ¿no? Cuando los noticieros hacen tomas de la Asamblea General, porque, como saben, es la fecha de la reunión anual y por allí van los presidentes, los jefes de Estado y o de gobierno, ¿verdad? De los estados a efectuar sus discursos. Pero antes de eso, quiero comentarles que así como vimos, porque no terminamos de ver el artículo primero y el artículo 2, entonces vamos a hacer las cosas a, a ponernos al día con eso, porque sí dijimos que el primer propósito y el gran propósito era el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, pero hay otros tres propósitos. El segundo es fomentar entre las naciones las relaciones de amistad. El tercero es realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales, tanto de carácter económico como social, cultural o humanitario. Y el cuarto es servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes, ¿sí? Y el artículo 2 habla de los principios. Entonces empieza la frase un poquito enredada, pero enseguida se corrige, porque dice, para la realización de los propósitos consignados en el artículo primero, la organización y sus miembros procederán de acuerdo con los siguientes principios. Y acá vamos a ver antiguos conocidos del derecho internacional, ¿verdad? Porque lo primero que dice es que la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Y esto, como vamos a ver, será en la Asamblea General. No lo vamos a encontrar en el Consejo de Seguridad con el veto, pero sí en la Asamblea General. Después dice también que los miembros deben cumplir de buena fe con las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta. ¿Qué principio encontramos acá? El principio de buena fe, otro conocido del derecho internacional. Después, los miembros arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos. Bueno, no es necesario que lo aclare, ¿no? El principio de solución pacífica de controversias, otro principio muy conocido en el derecho internacional. Los miembros de la organización prestarán a esta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta carta. Bueno, ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Bueno, Principio de no intervención. intervención. Exactamente. Ahora, acá hay que aclarar que el concepto, el alcance del principio de no intervención, claramente no es el mismo hoy que el que era 12 años atrás, 12 años, perdón, 80 años atrás, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, si en un país se están vulnerando de forma enorme los derechos humanos de sus pobladores, y lo más probable es que sí eso pueda llegar a ser objeto de atención por las Naciones Unidas, ¿verdad? Si hay un riesgo además de internacionalización del conflicto, por otra parte, bueno, eso lo podemos ver después. Asamblea General, bueno, claramente órgano plenario, fíjense en las dimensiones, ¿no? En esta foto que está muy bien. Bueno, yo les remito a ustedes la lectura de todo el articulado sobre Asamblea General, pero vamos a destacar lo más importante, ¿no? Está en el artículo, entre los artículos 9 a 22, como yo les decía, se reúnen cada año en septiembre durante la sucesión anual, ¿sí? La votación, acá no hay veto ni nada parecido, sino que requiere una mayoría de 2/3 cuando se trate de asuntos de vital importancia, ¿sí? Otras cuestiones, en cambio, se toman por mayoría simple. Cada miembro tiene un voto, ¿sí? Y algo que acá no está aclarado, pero yo se lo digo, es que la Asamblea General tiene una competencia vastísima. Es decir, puede tratar cualquier asunto que tenga que ver, ¿verdad?, con la comunidad internacional, pero hay que decir, entre otras cosas, pero por lo menos dos cosas importantes, y es que la mayoría de sus pronunciamientos
van a tener el carácter de recomendaciones. ¿Qué quiere decir que tienen el carácter de recomendaciones? A ver quién me puede decir algo sobre esto. Si tiene carácter de recomendación una resolución de la Asamblea General, supongamos, las resoluciones de la Asamblea General que han condenado o deplorado o establecido una oposición a la agresión de un Estado contra otro, por ejemplo, el caso de Rusia contra Ucrania, o lo que ha ocurrido, ¿verdad?, en Medio Oriente, bueno, a partir primero de los actos del 7 de octubre, ¿no?, del año 23 contra Israel, con la toma de rehenes incluida, y luego la reacción desproporcionada que determinó, ¿verdad?, en la Franja de Gaza, la muerte de alrededor, según las estadísticas de la propia ONU, de alrededor de 65.000 personas, de las cuales una parte importante mujeres y niños, es decir, no combatientes. Eso ha sido así, tanto, digamos, más allá de que los temas han llegado al Consejo y que han sido vetados, pero en la Asamblea General, al no existir el veto, esas resoluciones alcanzaron guarismos muy altos, ¿no? 140, 145 votos a favor, con unas 20, 25 abstenciones y unos 10 votos en contra, digo, más o menos, ¿eh? Con alguna ausencia en sala de alguna delegación también. Pero entonces, ¿qué pasa con esas resoluciones de la Asamblea General? A ver, Paula. Y yo creo que no tienen carácter vinculante, pero sí son recomendaciones que brinda la, mm, la asamblea para que se tomen en cuenta, ¿no? Ahí está. No tienen eficacia vinculante. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Yo no veo quiénes levantaron la mano. A ver, un segundito. Me voy a poner acá. No sé quién fue primero. Puede ser Ivana, Sí, profe, ¿me ve porque ahí? como... Ahora sí te veo, Ivana. Sí, adelante. Sí, concuerdo con la compañera que significa eso, que al ser recomendaciones no tiene carácter de eficacia vinculante ni obligatorio. Bien, Igualmente tiene bien. que ver con eso de fundamentar la cooperación y fundamentarse también en el mantenimiento de la paz, ¿no?, entre las partes. Ahí está. Bien. Eso entonces significa una diferencia importante con los pronunciamientos de otro órgano, ¿no? ¿De cuál otro órgano? Del Consejo de Seguridad que vamos a ver ahora y del que ya algo hablamos. Ahora, no quiere decir que algunos pronunciamientos de la Asamblea General, generalmente compartidos con el Consejo de Seguridad, eso sí tienen eficacia, eso sí van a concretarse. Por ejemplo, cuando se designa a los miembros no permanentes del Consejo por 2 años. O, por ejemplo, lo que tiene que ver con la designación de los jueces de la Corte Internacional de Justicia. Ahí tenemos un área de participación compartida entre la Asamblea y el Consejo, o el Consejo y la Asamblea. Ahora, hay un artículo muy importante, digo, todos lo son, pero digo, hay dos artículos que tienen importancia en este tema, que son el artículo 11 y el artículo 12, que precisamente refieren a la delimitación de competencias entre la Asamblea y el Consejo. Porque así como hemos visto que la Asamblea y el Consejo participan de lo que a veces se llama actos complejos, en el sentido de que requiere la participación o por lo menos una iniciativa o una aquiescencia de uno de los dos órganos, ¿sí? Por ejemplo, vamos al caso de Consejo, acá está. A ver si lo encuentro. Ahí está. Fíjese que el artículo 23, cuando habla de los miembros del Consejo de Seguridad y después de detallar quiénes son los miembros permanentes, dicen, la Asamblea General elegirá otros 10 miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad
prestando especial atención en primer término a la contribución de los miembros de Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos de la organización, como también a una distribución geográfica equitativa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que esto sí tiene una eficacia vinculante, es decir, es la Asamblea la que designa a los miembros no permanentes del Consejo. Lo mismo, a ver un segundo, cuando hablamos de, cuando hablamos de la designación del secretario general de las Naciones Unidas, que actualmente es el señor Guterres. ¿Qué dice el artículo 97? Dice que el secretario general será nombrado por la Asamblea General, ¿sí? Pero enseguida dice, a recomendación del Consejo de Seguridad. Es decir, tiene que tener el visto bueno o la recomendación del Consejo de Seguridad, pese a que es designado, nombrado por la Asamblea. Y acá es una interacción de los dos órganos y acá sí vemos que hay una eficacia vinculante, ¿verdad?, de la actuación de la Asamblea. Lo mismo con temas administrativos o de presupuesto interno, ¿verdad?, que La hay también. votación, Pero para el resto de los temas, los pronunciamientos de la Asamblea van a tener un carácter de recomendación y por lo tanto no van a ser objeto de, no van a tener eficacia vinculante, no van a obligar a los estados, al estado que es, digamos, señalado en ese pronunciamiento, no lo van a obligar, cosa que sí ocurriría si En el mediase una resolución del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad puede obligarlo a través o bien de imposición de sanciones o bien incluso hasta de lo que se llama el uso de la fuerza, pero de forma institucionalizada. Y por supuesto que no va a ser de un día para el otro, ¿no? Cuando ocurre la invasión de Irak a Kuwait, creo que esto ya lo dije en otra clase o en otro grupo, ¿se acuerdan, no? O tienen presente lo que pasó en el año 90, Irak, que acababa de salir de una guerra contra Irán, se embarca en otro conflicto, invade a su vecino Kuwait, también país con grandes reservas petrolíferas, en agosto del año 90, si mal no recuerdo, y las Naciones Unidas, por supuesto, intervienen en el asunto, el Consejo de Seguridad, y primero le dicen al gobierno iraquí, deben retirarse, ¿eh? Como no pasa nada, dicen, bueno, vamos a imponerle sanciones económicas. Como tampoco pasa nada, 5 meses después, en diciembre, y como último recurso, dicen, si no se retiran al 15 de enero del año 91, vamos a tener que proceder al uso de la fuerza, y ahí se formó una coalición multinacional, ¿verdad?, de estados, liderada por Estados Unidos, que tenía la mayor capacidad logística, pero también acompañada de muchos otros estados, y ahí funcionó, ¿verdad?, el articulado de la Carta y el cumplimiento del derecho internacional, se procedió a desalojar a las fuerzas invasoras porque aquel gobierno iraquí se mantenía en que no iba en algo bastante incomprensible, ¿no?, en que no se iba a retirar del territorio kuwaití porque alegaba razones históricas, etc. Bueno, en definitiva, sí se retiró y ahí la resolución del Consejo de Seguridad sí tuvo eficacia y capacidad coercitiva, cosa que no tienen las resoluciones de la Asamblea General, pero sí tienen una fuerte carga moral, porque aquel Estado que cometa una infracción y que tenga una resolución adoptada no 90-78, sino 140 o 150-10, evidentemente la carga moral que eso representa igualmente fuerte. Por más que al Estado en lo inmediato, no, a ese Estado infractor en lo inmediato no le signifique gran cosa, pero a la larga está también el prestigio, la reputación en el sentido de cumplimiento o no del derecho internacional, la posibilidad, o mejor dicho, la imposibilidad a partir de esa conducta de
integrarse en procesos, sumarse a procesos de integración o suscribir alianzas, ¿verdad? Todo eso en definitiva incide, por más que no tenga una repercusión, ¿verdad? Coercitiva ese pronunciamiento de la Asamblea. Por eso es importante, y enseguida estoy con Paula que levantó la mano, es importante recordar entonces que mientras el Consejo esté actuando en un asunto, la Asamblea, que por lo general va a ser un asunto grave que afecta a la paz o las relaciones internacionales, la Asamblea no va a poder tratar ese asunto. Pero si el Consejo, en lo que se llama el empantanamiento, ¿no? Es decir, si se empantana la posibilidad de aprobar una resolución por parte del Consejo porque un miembro o más de los permanentes anuncia o preanuncia que va a vetar una resolución, o directamente la resolución se estudian los votos y ya se sabe que no va a salir, ese asunto, una vez que el Consejo deja de tratarlo porque no va a haber una solución, una resolución, ese Consejo, la Secretaría General va a advertir esa situación y va a poder enviar, ¿verdad? La Asamblea General va a poder recibir ese asunto que viene del Consejo porque no se llegó a una resolución, y la Asamblea lo va a poder considerar y dictar, emitir su propia resolución, que no va a tener carácter coercitiva, pero va a tener carácter coercitivo, pero va a tener esa, ¿verdad?, carga moral de la que hablábamos hace un rato. Sí, adelante, Paula. No, en realidad como a modo de acotación, que en realidad, si bien obviamente es una recomendación, me parece tampoco justo, por llamarlo de una manera, que si los Estados miembros son parte de esta, de, de la carta de la U, de todo de la carta, o sea, me parece que no tomar las medidas que adopta la Asamblea, por más que no sea vinculante y obligatorio, es como, bueno, en ese sentido capaz que le conviene al Estado no ser Estado miembro, pero porque el hecho de que ya formen parte de eso, me parece que más allá de que no tengan el carácter obligatorio, o sea, tiene como un poder, una fuerza moral en este caso de que, bueno, de que se va a cumplir esa recomendación, me parece, ¿no? Sí, entiendo tu Profesor, razonamiento. Lo que ocurre es que hay países que igualmente pretenden, a pesar de que critican y se oponen o cuestionan, ese esto, o cuestionan las resoluciones emitidas por la Asamblea, no optan por retirarse del ámbito de la ONU porque es, bueno, el Claro, principal, ¿verdad?, beneficioso. escenario mundial, ¿verdad? Es Claro. decir, concretamente, Israel ha desoído las resoluciones de la Asamblea General, propiciando un alto al fuego y para tratar de lograr una solución al conflicto. Ha sostenido que lo que pasó, que es cierto que fue muy grave, ¿no? El ataque, ¿no? De octubre del 23, a partir de ahí ellos invocan digamos, la procedencia de su defensa y demás, cosa que es un principio que todos los estados tienen. El problema es lo que vino después y digamos, la desproporción. Pues no nos olvidemos que la legítima defensa tiene que tener como uno de sus elementos principales la proporcionalidad en esa respuesta. Claramente aquí no la ha habido, ¿no?, en este escenario. Sí, Víctor, adelante. profesor, yo creo que una de las respuestas a lo que está preguntando Paula es yo leí en Jiménez de Echegaray que él dice que prima en la carta la libre determinación de los pueblos. Pero a mí lo que me cuesta entender, por ejemplo, y capaz que es un error histórico mío, pero cuando la resolución de Gaddafi, de Libia, que se autorizó el Sí, uso de la fuerza, era era un conflicto interno.
Y lo que dice Jiménez Derecha es, bueno, prima la libre determinación de los pueblos. Las Naciones Unidas actúan en todo lo que es internacional, la paz internacional, y deja lo interno a los pueblos porque es una decisión y una autodeterminación propia. Entonces, ¿cómo interactúo entre ese principio de libre determinación y la autorización del uso de la fuerza en el caso concreto de, Está bien. de Gaddafi? Es muy buena tu pregunta y muy bueno tu comentario. Mirá, viste que yo dije hace un rato que el límite del principio de no intervención en el año 45 estaba acá, la frontera la podemos poner acá, pero 40 años después se había corrido un poquitito y 80 años después ahora está acá. ¿Qué pasa? No nos olvidemos de desarrollos como el derecho internacional de los derechos humanos, de las normas de Ius Cogens y de la posibilidad de internacionalizar un conflicto. Porque ¿qué se dijo en el 2010? A ver, también es cierto que, como siempre, los intereses económicos, ¿no? A veces, digo, siempre están por ahí. Libia era un país productor y es un país productor petrolero muy importante. Había, obviamente, cuestiones económicas, pero también es cierto que si tú tenés en un estado dos facciones y donde se derrama, donde se están cometiendo además graves violaciones a los derechos humanos. O sea, no estamos hablando digamos, de- de represión interna de cierta escala o de problemas o de un gobierno autocrático, pero que no trasciende fronteras. Pero cuando trasciende, cuando los vecinos están alarmados porque llegan esos chispazos de lo que está pasando ahí, pero además desde las Naciones Unidas se dice, no podemos asistir a algo terrible que está pasando, como pasó en su momento en Ruanda, en donde se terminó, en donde las Naciones Unidas dijeron presente, estuvieron, pero por digamos, equívocos en las comunicaciones y reacciones tardías, en 24 horas terminó habiendo un genocidio, ¿no? El tema de los Hutus con los Tutsis. Bueno, Mm. ¿por qué se llegó? ¿Por Sí. qué este episodio igual no contradice lo que bien decía el maestro Jiménez? Porque, por un lado, porque los límites del principio de no intervención, que debe igualmente siempre observarse, vienen extendiéndose de a poco, ¿verdad? En la historia. Por otro lado, porque el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, en su enfoque actual, ya no solo hay que verlo solamente en lo que refiere a un conflicto entre Estado y Estado, porque si se internacionaliza y derrama hacia los costados, eso también puede ser objeto de interés, de alarma por parte de la comunidad internacional. Y te hago una pequeña rectificación, bueno, un pequeño comentario en realidad, y es que en sí no es que se autorizó el uso de la fuerza en la resolución 1973, aunque en la práctica después sí lo hubo en parte, sino que lo que se había autorizado era una zona de exclusión aérea. Es decir, patrullaban los aviones y entonces, claro, los cazas MiG que le quedaban a Gaddafi decían, no, no podemos salir porque estoy exagerando, ¿no? Pero digo, un poco va por este lado, porque de pronto eran 15 o 20 y resulta que estaban patrullando 50 aviones de última generación de países miembros de la OTAN. Obviamente que esos aviones MiG, por más que eran aviones importantes, no iban a poder hacerle frente a los aviones de una coalición europea u occidental de una generación más, cazas de última generación contra cazas de pronto subsónicos o supersónicos, pero de una o dos generaciones atrás. Eso es un tema técnico, ¿no? Por eso es que no veo que haya una contraposición entre lo que decía Jiménez. Y te agradezco no solo el comentario, sino algo que me estaba olvidando, y es que más allá de estas placas que me parece que son muy atractivas porque estamos recorriendo, ¿no? Los distintos escenarios de los órganos de la ONU y que son, bueno, tratamos de que sean lo más didácticas posibles, pero por favor no dejen de leer el artículo de Naciones Unidas de Jiménez de Arecha que está en el tomo 4 del curso, o por lo menos el del breviario, pero
yo en esto les recomiendo sobre todo el del curso. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jiménez ya no está con nosotros ya de hace mucho tiempo, él escribió un libro que lo actualizó en parte cuando se hizo el tomo, él fallece en el 94, pero poco antes de eso lo actualizó un poquitito, pero un libro que es del año 1958 que se llama El Derecho Constitucional de las Naciones Unidas. Jiménez llegó a ser presidente de la Corte Internacional de Justicia, o sea que si habrá sabido, ¿no?, del tema ONU, y la verdad que muchas de las cosas que dicen no han perdido vigencia, ¿eh? Entonces, además es una manera de, más allá de lo que hemos dicho en clase, que siempre tenemos los tiempos acotados, bueno, eh, repasar y de entender un poco más cómo se llegó a la conformación de la ONU, ¿eh? Hubo discusiones en esas reuniones que yo les decía de Dumbarton, también la de Bretton Woods, a veces no eran fáciles, a veces alguna delegación no se llevaba bien con la otra y entonces tenían que reunirse por separado, algunos, los principales negociadores con una delegación en una habitación y con otra en otra. A veces se llegaba a un acuerdo después de una recepción en donde se calmaban un poquito los ánimos después de una buena cena, porque a veces la historia, quieras o no, pero a veces las improntas personales inciden en estas cosas, ¿no? No digo que las grandes decisiones, pero a veces en los pequeños momentos ayudan. No fue fácil, bueno, pero ¿cuál era la urgencia en el 45? Parar la guerra entre los países y proscribir el uso de la fuerza. Después vino lo demás. Por eso es que no era tan importante en el 45 y de ahí la referencia a la no intervención. Pero eso ha ido cambiando con la evolución del derecho internacional, con la consolidación del derecho internacional de derechos humanos, y de ahí que la sensibilidad actual, más allá de cosas terribles que lamentablemente cada tanto siguen pasando, eso permea también, ¿verdad? Ha permeado bueno, a este nuevo tiempo. Y lo que tengo que decir también es que, bueno, hay un libro de Arbouet muy reciente precisamente trata de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también habla de cómo, sin hacer abstracción, sin dejar de destacar todo lo bueno que ha hecho Naciones Unidas y también sus falencias, ¿no? Destacando eso, igualmente él habla de que debería existir un mecanismo paralelo más expeditivo que supere el problema del veto y que determine un mecanismo que logre evitar conflictos como los que todavía hoy estamos viendo, ¿no? Habrá que ver si eso es posible. Es un libro muy reciente de la Fundación, que lo tiene en biblioteca. Bueno, yo lo tenía por acá, pero ahora lo cambié de lugar, está en otro estante, así que no se los puedo mostrar, pero tiene que ver con, hay dos libros, uno que hicimos en conjunto todos, el equipo de docentes del, del instituto nuestro, del Instituto de Derecho Internacional Público, que fue a partir de este programa de investigaciones que la facultad está propiciando, ¿verdad? Y bueno, y la verdad que tuvimos una noticia, porque bueno, está en librería, ha estado en librerías, obviamente, de la Fundación, creo que creo que también alguna presencia en Buenos Aires, pero nos dijo hace poco, nos dijeron de la Fundación que el libro había llegado a una librería jurídica muy conocida en Madrid, que es Marcial y Pons. La verdad que nos quedamos muy satisfechos, fue una obra colectiva, por supuesto, no tuvo ningún sentido económico, ¿no? Porque lo hicimos honorariamente como dentro de lo que es el proyecto de investigación, ¿no? Que propicia la facultad y que nos parece excelente. Y además está el libro de Arbouet,
que también, pero que desde otro encare también toma el conflicto Rusia-Ucrania, y los dos tienen que ver con pautas bueno, con áreas del derecho internacional. Por supuesto que yo sé que ustedes tienen, y más ahora en este final casi de semestre, que están preparando parciales, materias, obviamente el tiempo es escaso. Bueno, pero si tienen tiempo en algún momento, cualquiera de esos dos libros tiene que ver un poco con este tema, y la verdad que los dos, modestamente creo, son interesantes. Nos toca seguir el lunes, igual te doy ahora la palabra, Víctor, para ya cerrar la clase, pero el lunes seguimos, hablamos un poquito más del Consejo, pero también tenemos que hablar del ECOSOC, ¿sí? También, bueno, del Consejo de Administración Fiduciaria, ¿no? De la Corte, miren lo que es este recinto del Palacio de la Paz, ¿no? Qué lindo escenario. Pensar que ahí hace 15 años, no, hace más, sí, 13, 14 años, Uruguay, al igual que Argentina, hizo su debut ante la Corte Internacional, ¿no? Por el tema de las papeleras. Bueno, y después tenemos que hablar de otros aspectos. Em, yo les quería proponer, pero no sé si nos va a dar el curso, algo que nos ha dado, que hace años que vengo haciendo con el grupo de Relaciones Internacionales, y es que uno o dos grupos de alumnos, de 3 integrantes cada uno, por ejemplo, elija un organismo especializado de Naciones Unidas y lo presenten ustedes. Por lo general toman o la Organización Mundial de la Salud, o la UNESCO, o la OASI, y ustedes a veces preparan alguna presentación, o si no, directamente lo presentan sin PPT. Yo no sé si nos va a dar el tiempo, pero si alguno de ustedes está interesado, porque claramente, a ver, ¿qué es lo que pasa? En DIP 2 tenemos que ver Naciones Unidas con mayor profundidad, el tema de los organismos especializados, entonces sí o sí lo tenemos que ver. En Internacional Público, los organismos especializados, tomamos 4 o 5 y le damos una visión panorámica, nos enfocamos más en la presentación de Naciones Unidas central, digamos. Ahora, si alguno de ustedes quiere y me lo propone, podemos destinar, por ejemplo, una media clase a que realicen una presentación. Pero esto no es trabajo externo, no es obligación, no lleva nota, es si alguno de ustedes quiere, ¿verdad?, presentar uno de estos temas, puede reunirse en 2, 3 compañeros y podemos fijar una fecha de una clase. No nos quedan demasiadas, y además tengo otra noticia para darles, y es que casi seguramente el miércoles 29, no vamos a tener clase, ¿sí? Eh, yo pensaba, porque se acuerdan que el miércoles está previsto un paro general parcial, que es de 9 a 13. Bueno, yo había previsto no dar clase entre las 12 y las 13, pero sí darla de 13 a 14. Pero me dicen ahora que, por lo que yo ayer tuve clase presencial en facultad de otra materia, y nos comunicaron que ADUR estaría fijando tanto martes como miércoles, obviamente por este tema presupuestal, ¿verdad? Que preocupa a todos, estaría convocando, ¿verdad?, a una inactividad, y además el 29 a eso se suma AFUR, por lo que me dicen que son la asociación de funcionarios, ¿no? No docentes de facultad. No sé si ustedes también están con ese tema. Voy a dejar de compartir pantalla porque igual la retomamos el día lunes, y quiero ver un poquito quiénes, ahora sí. No sé quiénes de los que están todavía conectados, que ha bajado un poco la ecuación, sabe algo de esto, o si les han comunicado algo. No, nadie Habían sabe. mencionado martes De y pronto, miércoles había a paro. ver, Paula, Martes ¿cómo, y perdón? miércoles, que mencionaron que martes y miércoles había paro. No se sabía si era parcial o total, Bien. pero que había paro. Nosotros en el instituto
Si ese día tenemos una actividad especial o si hubiéramos tenido fecha de parcial, por ejemplo, y bueno, de pronto manteníamos la clase. Como no es así, a nivel del instituto nuestro, justo anoche tuvimos una reunión, en principio no tendríamos clase el día miércoles. ¿Sí? Con ustedes es solamente el día miércoles, o sea, tanto el lunes como viernes, clase normal en el horario normal, ¿verdad? Acá dice Micaela que en penal el martes, por ejemplo, no se dicta clase. Sí, yo supongo que va a haber varios casos así. Entonces, estaríamos terminando Naciones Unidas el lunes, y el viernes seguiríamos, tenemos que dar la OEA. Por eso yo les mencionaba el tema de si alguien quiere formar esto, pero tenemos que ver hasta ahora veníamos bien con el cronograma, lo que pasa que capaz que ahora vamos a estar un poquito. Pero bueno, si alguien quiere presentar en 20 o 25 minutos un organismo especializado en Naciones Unidas, bienvenido. Me lo dicen, me lo hacen llegar por mail y ningún problema, al contrario. ¿Sí? O sea que eso queda igualmente en pie. Pueden ser dos grupos, cosa de que nos lleve no más de una clase o media clase o tres cuartos de clase, ¿sí? Este, y bueno, hoy yo les había dicho que íbamos a comentarles dos sentencias sobre responsabilidad internacional, pero en realidad vamos a juntar alguna más, y no solo responsabilidad internacional, tres o cuatro para, antes de terminar el curso, dedicar una clase, ¿verdad? Para, más bien práctica, como para comentar, ¿verdad? Algunos pasajes de esas sentencias. Así que por ahora la mantenemos a un costado. Y entonces el lunes estaríamos continuando con Naciones Unidas y a ver si tengo por acá el cronograma, pero creo que el tema que sigue ya sería la OEA, ¿sí? Que eso lo damos en una clase. Y el miércoles, en principio, entonces, no tenemos clase. Karen, no te sé decir si el 12 tenemos o no clase, que son las elecciones. Ahí es por una razón completamente distinta. Yo no tengo problema, digo, a mí, como es un curso a distancia, virtual, no es a distancia, es virtual, yo creo que podemos tener clase el 12, salvo que la facultad determine que no hay clases, porque el tema sería más que nada por los salones, ¿no? Eso lo voy a averiguar, pero si los cursos virtuales eh, podemos tener clases, yo dicto clase el día de las elecciones porque no, hasta donde sé, no interfiere con, este, con, con el tema salones, obviamente. Ahora, si hay algo que venga de las autoridades de facultad, por supuesto, vamos a acatar lo que diga, ¿no? Esa disposición. Sí, Víctor, que tenía la mano levantada, y después Elisette, y después ya nos despedimos. Dos cosas, profesor. Una es que con unos compañeros nos anotamos para dar una clase, después yo le envío por Ah, mail impecable, quiénes somos. perfectísimo. Y lo Estamos otro es hablando que, dentro de los organismos especializados, ¿verdad? exacto, exacto. Perfe- Y lo otro es perfectísimo, que perfectísimo. no lo quiero corregir, pero yo en el tomo 4 de Jiménez Derecha, por lo menos el que tengo yo, no encontré Sí. Naciones Unidas, lo encontré en el tomo 5. En el tomo 5 No, sí no, no, está. no. Lo que pasa es que tú estás viendo la edición antigua, Víctor, la de Puede tapa ser. amarilla, Sí, la de sí. tapa amarilla, claro. No, tenés que ver estas ediciones acá. Esta es porque todo lo que tenga, los tomos que tienen esta decoración, esta ilustración, estos son los nuevos. Los de tapas amarillas son de los años 90, ya no están vigentes. Por Sí, eso sí, es incluso que decía en la te época hago, del 96 en Estados Unidos, digo, pata, claro, retrasado, son ciento y pico. está, sí, 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 no, no, hay que ver los nuevos. Pero en biblioteca hay muchos ejemplares. Sí, Elisette, adelante. Yo tenía con el tema de las elecciones, yo había preguntado ayer en uno de los gremios y me habían dicho que ese día tienden a no dar clases, tipo que se suspenden porque así nos dan tiempo a los estudiantes a poder votar. Bueno,
Yo no tengo problema ni en un sentido ni en otro. Digo, obviamente que si el 12, claro, está bien, porque, porque no es que solo nosotros tengamos clases, también las otras materias, y ahí ustedes no tendrían menos tiempo para votar. Bueno, si es así, el 12 tampoco tenemos clase, pero igualmente si hay algo que facultad, la seguridad de facultad nos transmitan, lo comentamos acá, seguramente. Bueno, muy bien. ¿Algo más para comentar? A ver, voy a hacer algo que cada tanto tengo que hacer, y es, por Profesor, ejemplo, profesor, preguntarle, y te ah, escucho, Liliana, buenas ¿no? tardes. Es algo rapidito y es sobre la ONU. Que Sí, hay un programa en el liceo de acá del departamento de Durazno que es un programa para adolescentes que dan una sí. determinada cantidad de dinero para ir investigar cómo ser Japón y después representarlo en el Parlamento como que Puede fueran... ser, sí. Eso debe ser el modelo ONU que se da para liciales, sí. ahí está. También se Y está haciendo en el ámbito de la facultad nuestra, ¿eh? No lo, ah, hay una colega, hay una compañera nuestra que de pronto se pueden contactar, pero que ella cada tanto, eso va a salir en la página, que es la profesora Piperno, que está a cargo de organizar, en realidad se, obviamente se seleccionan ciertos temas y bueno, se recrea, digamos, a favor y en contra, o se simula lo que sería a la escala nuestra, ¿no? Lo que sería algún encuentro de algún órgano de Naciones Unidas. Eso con la profesora Piperno, yo creo que si ustedes buscan en la página de facultad lo encuentran, ¿eh? Googlean a ver cómo se conectan. Em, Creo, o sea, incluso el año pasado se hizo algo en el auditorio de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación. O sea, que aún sin participar activamente se puede ir para verlo. O sea, eso se tiene que contactar con la profesora Piperno. Yo le pregunto a ella igual, porque cada tanto la veo, si, digamos, si aquellos interesados, no sé si en lo que queda del año, me parece que ya pasó este año, pero el año que viene se va a volver a hacer. es- Pero cualquier es- novedad está se la transmito. muy bueno eso. Sí, 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 yo estuve en una oportunidad estuve, en un salón mío se hizo, pero eso fue hace 2 años. Bueno, no, tengo que preguntar, por ejemplo, un poco por el control que tenemos, que nos piden que hagamos, ¿no? Cada tanto. Valentina Caetano, ¿estás por ahí? Me parece que ya no está. Juliana Ferrari, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Estás, Juliana, magnífico, gracias. Ignacio González, ¿estás por ahí? No está Ignacio. Y cierro con Sandra Benítez. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno, me quedo tranquilo porque varios de ustedes en general están. No, y además son las 2 de la tarde, o sea que está perfecto si alguien tiene que desconectarse 5 minutos antes. Pero nos piden que hagamos esto porque, un poco bueno, digamos, incentivar, ¿no? La conexión la mayor duración posible, pero yo entiendo que a veces no. Sí, ante la pregunta que no me acuerdo la quién hacía, no, el miércoles. Con este panorama ya quedamos que el miércoles no tenemos clase, ¿sí? Igual yo voy a aprovechar para seguir corrigiendo los 200 parciales que tengo para corregir, así que bueno. Naida, te veo muy bien acompañada, Naida, ¿eh? Un secretario de lujo tenés ahí, me parece. Bueno, muy bien. Nos despedimos hasta el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Que Gracias. pasen muy Chao, bien. chao.